Muy buenas tardes a todas y todas las personas que nos acompañan en esta acción de formación desarrollada por Regreso al Campo, aceleradora de negocios agroecológicos, y que pues se enmarca en una estrategia que como organización estamos desarrollando con el fin de ir construyendo un ecosistema de innovación orientado al fortalecimiento de la agroecología y particularmente de los negocios agroecológicos. Es un tema en el cual hemos fijado un poco de trabajo y parte del ejercicio es justamente construir comunidad, trabajar con otras personas, organizaciones que tienen un interés similar o que simple y llanamente pueden tener curiosidad o pueden estar vinculados a alguna iniciativa particular eh, que tenga que ver con actividades agroecológicas o con actividades que puedan ser conexas al desarrollo de negocios agroecológicos, ¿cierto? Entonces, pues bienvenidos, agradecerles su participación, contarles pues que además de las acciones en vivo o sincrónicas que hacemos como esta, pues obviamente estará en la página de Regreso al Campo, que es www.regresoalcampo.com, un espacio donde iremos colgando las memorias de, de estas capacitaciones. Sabemos que no siempre todos pueden participar al mismo tiempo, que eventualmente hay personas que llegarán mucho después o que se enterarán, entonces pues que esté disponible la posibilidad de acceder al material, a las grabaciones de las sesiones y también a las memorias, las presentaciones y en general las discusiones incluso que se vayan construyendo alrededor de este tema. Entonces, de nuevo, bienvenidos. Mi nombre es José Ramiro Bertieri Quintero y lidero esta iniciativa que se llama Regreso al Campo como una aceleradora de negocios agroecológicos. Veo que aquí van llegando gente, por aquí alguien ya nos informó que está conectada desde Zipacón, Cundinamarca. Entonces, es un saludo muy especial. También si me van compartiendo desde donde nos eh, están conectados, pues bienvenidos y vamos haciendo justamente ese ejercicio de construir comunidad. Veo que están en Abejorral. Abejorral es Antioquia, ¿cierto? Entonces está ahí. Sí, Todos lados. José Ramiro de Corral, Antioquia, Giovanni Mora. Muchas gracias, Giovanni. Felipe de Bogotá. Bien, entonces vamos a lo que vinimos porque finalmente pues también parece mucho tiempo, pero realmente esto es muy agilito. La intención de este programa de formación, pues más allá, digamos, que es siempre muy difícil tratar de arrancar con un programa súper denso, un programa que tenga unos contenidos de pronto muy profundos. Parte de los grandes retos, y eso es algo que sucede en casi todos los ámbitos, pero pues especialmente en este se nota mucho, es que tenemos unas asimetrías de conocimiento. Esto es que hay personas que son realmente expertas y casi siempre expertas en un ámbito o en algunos de los temas que tienen que ver con la agroecología. Como hay personas que simple y sencillamente tienen curiosidad por el tema, eventualmente lo escucharon hablar o nunca habían escuchado hablar de esto, pero les pareció interesante. Y además, pues vamos a hablar de un complemento asociado al tema agroecológico, que es pensar en las lógicas de la financiación comunitaria. Y ya les voy a explicar un poco por qué el sentido ese de hablar de financiación comunitaria. Pero, pues dicho esto, entonces, pues justamente arrancamos con un ejercicio que, más allá de un curso reglado, magistral y hipertécnico, pretende ser como una excusa para encontrarnos, como una excusa para conocernos, reconocernos y un espacio para aprender unos de otros. Ese es como el principio, además, que nos ha movido siempre en todo el trabajo que hemos desarrollado, tanto en Regreso al Campo como en otras organizaciones que he tenido la oportunidad de liderar.
¿Qué es eso de regreso al campo, cierto? Porque, pues, digamos que nos articulamos como en tres ejes eh, que nos definen. Por un lado, somos un proyecto y eso tiene una connotación y es que siendo un proyecto, eh, somos un ejercicio dinámico, estamos en construcción, no tenemos respuestas construidas y elaboradas en absoluto, sino que justamente parte del ejercicio de estructurar o adelantar o echar a andar un proyecto es construir respuestas para preguntas que no están resueltas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido nos movemos y buscamos en ese proyecto tener un modelo que sea viable y rentable, y eso pues también nos encaja un poco en la lógica de decir, bueno, y algunos dirán, eh, Ramiro habla mucho de negocios y habla mucho de rentabilidad y habla mucho de esa noción, que en algunos casos incluso puede ser un poco ajena justamente a la noción ecológica o agroecológica, o un poco distante, incluso conflictiva. Y eso tiene una razón, y es que fundamentalmente pues nos, nos movemos desde esa perspectiva. Hemos trabajado personalmente más de 20 años en actividades que tienen que ver con el emprendimiento, la innovación, el desarrollo de negocios, el apoyo a pequeños empresarios y particularmente los últimos 6 7 años trabajando también con muchos empresarios de la ruralidad. Entonces, no es que tengamos conflicto con otras miradas o abordajes del tema, sino que pretendemos ser como un complemento justamente a esas miradas y abordajes que consideramos muy importantes. Nos distinguimos por trabajar en redes, en general mucho de lo que hacemos como en el ámbito personal, profesional y en la actividad de regreso al campo la entendemos como que somos un actor más. Eh, si somos audaces, podríamos decir que pretendemos ser un gran articulador de otros actores, pero pues si algo entendemos y tenemos absolutamente claro es que todo lo que hay que hacer alrededor de la sostenibilidad, alrededor de la economía rural, alrededor de crear soluciones, por ejemplo, para afrontar problemas como el cambio climático o la seguridad alimentaria o el uso sostenible de la biodiversidad, es materialmente imposible que lo haga una sola persona. Y es muy complicado que lo haga un grupo pequeño. Valoramos mucho que hay grupos que han hecho trabajos maravillosos, pero creemos que el reto justamente está como en conectar, articular y conocimientos que además son diversos. Y este es un punto importante porque cuando hablamos de esa perspectiva agroecológica, además es una coincidencia con cómo hemos abordado, por ejemplo, los temas de la innovación en el pasado. Y es que reconocemos que es tan importante el conocimiento del campesino como del empresario, el del indígena como el de el afro o el del habitante de la ciudad, el conocimiento que puede tener el niño y la persona mayor, el conocimiento que tiene el empresario que probablemente ve estados financieros, rentabilidades, productividades, con la persona que ve la planta o la matica, como diríamos un poco coloquialmente, y le parece maravilloso el hecho de que exista la biodiversidad, por ejemplo. Entonces, todos esos conocimientos diversos que además son complementarios. Y también la dimensión de los recursos, es decir, cómo de alguna manera porque es un poco la realidad de lo que sucede en muchos territorios, y es que lo que a algunos les sobra, a otros les falta, y esa distribución de recursos siempre ha sido como una complicación en todas las actividades, y por eso, pues, digamos que la razón de ser, por ejemplo, de disciplinas como la economía. Y nos orientamos en la innovación y por eso buscamos también crear soluciones novedosas. Y, en mucho de lo que hacemos, pero pues particularmente justamente en el tema agroecológico, eh, hay cosas que se han hecho y han funcionado,
hay saberes que vale la pena recuperar, pero también hay un reto de integrar, por ejemplo, las formas ancestrales o tradicionales de hacer las cosas con los desarrollos de la biotecnología de última generación o con la inteligencia artificial que ahora está tan de moda. Entonces, ahí hay unos puntos duros de trabajar, pero que son retadores, son interesantes y que justamente por eso también nos atrae. Y digamos como también como un propósito que nos mueve es el hecho de preservar las zonas rurales como, como espacios productivos, más sin embargo, no únicamente como espacios productivos. Digamos que lo de entender la lógica de los espacios productivos lo incorporamos porque también nos mueve una preocupación eh, muy relevante, y es que la gente, o sea, la dinámica de la humanidad prácticamente a lo largo desde que existe civilización, es decir, hace unos 14.000 años, ha sido mmm, fundamentalmente eh, construir ciudades, ¿sí? Moverse de lo rural a lo urbano, al punto que hoy por hoy, pues, creo que la mayoría de la población, el otro día vi la cifra, pero ya la mayoría de la población del mundo vive en núcleos urbanos. Digamos, la ciudad ha sido como el concepto a través del cual la humanidad ha construido que puede o ha desarrollado para generar eso que podríamos llamar progreso. La cuestión es que si la ruralidad se queda sin personas, si la ruralidad deja de ser una opción, no vamos a tener quien cultive, no vamos a tener quien preserve, no vamos a tener quien, digamos, tenga una mirada distinta de lo que significa el mundo, eh, justamente esa perspectiva de lo rural. Y además hay otras implicaciones asociadas, por ejemplo, al bienestar y ese tipo de cosas. Hasta personalmente, y esto sí es una opinión, creo que incluso el modelo de organizar, que la humanidad asumió de organizarse en ciudades o en grandes ciudades, eh, se agotó en mucho. Y hoy por hoy hay como un llamado a decir, venga, sí, definitivamente la solución del mundo es seguir creando núcleos urbanos de 25, 30 millones de habitantes o incluso de 2, 3 millones de habitantes, si la solución es urbanizar, incluso urbanizar la ruralidad, o si efectivamente hay un modo distinto de entender esto. Y para que eso suceda, pues de alguna manera también la ruralidad debe ofrecerle a la gente que habita allí opciones económicas, opciones de desarrollo personal, opciones para estudiar, para aprender cosas nuevas. Hoy día las nuevas tecnologías, especialmente el Internet, creo que favorecen mucho, pero aún así, pues hay otras implicaciones, sobre todo de orden sociológico, cultural, que hacen que muchas de las personas que habitan la ruralidad no, no vean que hay una oportunidad en esa forma de vida, ¿sí? Que no vean que hay futuro. Y bueno, digamos que libremente cada persona puede escoger su destino. Pero como sociedad sí debiera preocuparnos el hecho de que las zonas rurales queden despobladas, que se pierdan saberes, que se pierdan eh, activos ambientales, que se pierdan múltiples posibilidades que ofrece justamente la zona rural, mientras esta zona rural sea vivible, habitable y productiva. Bien, el curso tiene 4 sesiones, estos son 4 sesiones de 1 hora en donde vamos a trabajar fundamentalmente cuatro temas asociados, por un lado, a una base conceptual, como el de dónde arrancamos,
En una segunda sesión vamos a hablar un poco más de esa noción de financiación comunitaria, que probablemente para muchos sea ajena, y aún para algunos que hayan escuchado de las posibilidades que existen asociadas a cómo podríamos estructurar o financiar proyectos de manera comunitaria. Personalmente, mi experiencia es que uno plantea eso y la gente dice, chévere, pero imposible. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de justamente entender eso y ver que si bien no es fácil, pues es una alternativa. Y ya digamos, centrarnos un poco más en la lógica de lo que es la financiación de los proyectos agroecológicos, entender un poco ahí cómo el match justamente, hay como un punto de encuentro entre la forma de gestionar el territorio, la finca, el predio, el cultivo y las actividades que se desarrollan en ejercicio agroecológico, por ejemplo, con un flujo de caja, con un análisis financiero. Y finalmente, una sesión orientada a trabajar. Es algo que incluso vamos a ir mencionando todo lo largo del curso, que tiene que ver con la noción de ecosistema de innovación agroecológica, un poco más buscando entender que lo que sucede, o un poco parte de los retos que hay y la forma de abordarlos justamente tienen que ver con el hecho de un actuar sistémico, es decir, que hay esfuerzos que son muy valiosos, pero que también son aislados, y en la medida en que son aislados, son menos eficaces que si pudiéramos actuar en una lógica de red, de acción conjunta. Bueno, y pues ya entrando un poco en materia y hablando de esto y dejándoles pues obviamente la, la nota de que si quieren interrumpirme, si tienen algún comentario, bienvenido. Esto no es un monólogo, ni más faltaba. Y pues tengo que reconocer que en esto, la lógica del proyecto, pues en esto estamos en continuo aprendizaje. No estamos pretendiendo venir a revelar una verdad absoluta, sino que justamente nos nutrimos de la experiencia, del compartir conocimiento y de cositas nuevas que van llegando día a día y que en la medida en que empezamos a decirme cómo yo puedo trasladar este concepto al modelo que estoy desarrollando, logro enriquecerlo. Entonces, de alguna manera también lo que pretendemos es justamente que si alguno de ustedes tiene iniciativas andando, pues se pueda nutrir de este ejercicio. Y bueno, un ejercicio básico que hice esta mañana, revisando y diciendo, venga, y todos esos temas, y cuando yo empiezo a mirar, a hablar de comunidad, de redes, de campesinado, de naturaleza, de proyecto, de cooperación, participación sostenible, esos son un montón de conceptos que convergen cuando tratamos de entender esto de la agroecología. Personalmente, en el ejercicio que venimos desarrollando desde Regreso al Campo, lo hemos estructurado ya, digamos, un poco más instrumentalmente, por decirlo de alguna manera, es decir, nos vemos a nosotros como una aceleradora de negocios, es decir, que en mucho lo que buscamos es crear emprendimientos, fomentar que haya nuevas organizaciones, hacer negocios con criterio sostenible, con criterio de mucha equidad, con todo lo que la agroecología ha planteado, pero a la final entendiendo que de alguna manera el hecho de que existan organizaciones orientadas a proveer bienes, productos o servicios, que es como entendemos la noción de negocio, y que esos negocios pues incorporen una perspectiva de sostenibilidad, nos permite avanzar o ir desarrollando justamente una serie de servicios, pero al mismo tiempo ir incorporando actores y al mismo tiempo ir generando unos mecanismos financieros que permitan que estos perdure a lo largo del tiempo, ¿cierto? Entonces,
Y justamente en estos días, que en diálogo con algunos colegas que trabajan el tema, porque hubo una reunión sobre una política agroecológica que se está gestionando en Colombia, que se ha venido construyendo en Colombia, y él me comentaba que les hacía una observación de cómo muchas veces todos estos ejercicios, por ejemplo, desarrollan una dependencia de la financiación estatal, ¿cierto? Es decir, se construyen iniciativas, proyectos muy valiosos, pero el día que la financiación estatal se acaba el proyecto. Eso justamente es lo que queremos evitar y lo hemos entendido a partir de la experiencia y la evidencia, porque pues, las empresas, grandes o pequeñas, pues digamos que se plantean el reto de perdurar a lo largo del tiempo, construir un modelo de negocio, construir unos mecanismos que les permitan ser financieramente viables, independiente de que tengan o no tengan ayudas. Claro, pueden, y es muy importante la ayuda estatal, pero el reto es justamente que cuando se acaben esos fondos o mecanismos de ayuda que existen para estas iniciativas, eh, haya un mecanismo que permita que, y no tiene que ver con el hecho de que sea con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, aún si fuesen iniciativas sin ánimo de lucro, necesitan unos mecanismos de financiación que las haga perdurables en el tiempo, ¿cierto? Entonces, esa es un poco la noción de cómo entendemos eso. Y aquí me excusan porque me faltó la citación a la fuente. Este gráfico no es mío, este gráfico es de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en donde pues básicamente lo que ellos plantean de qué es la agroecología, digamos, lo ven como una perspectiva de sistema en donde convergen muchos actores, en donde hay como una orientación, por ejemplo, a construir sinergias que permitan generar valor, valores asociados, por ejemplo, a la construcción de una economía circular y solidaria, pero también valores asociados, por ejemplo, a construir resiliencia en los territorios, valores entendidos no solo como dinero o como activos financieros, monetarios, sino también valores sociales, es decir, para la agroecología es muy importante la equidad de género, porque básicamente si no hay equidad en las múltiples dimensiones que puede haber equidad, y una en particular es, por ejemplo, la de género, pues prácticamente como que no tendría sentido decir hagamos negocios como se han hecho antes sin importar, por ejemplo, temas como eso. O para la agroecología es muy importante que no haya un tema, por ejemplo, de explotación infantil, como sí sucede, por ejemplo, en muchos agronegocios en el mundo. O para la agroecología es muy importante que los actores del territorio puedan construir formas de gobernanza, es decir, que de alguna manera las decisiones y la forma en cómo la gente interactúa, resuelve conflictos y construye propósitos de largo plazo no sea, por ejemplo, la que puede suceder en otros escenarios en donde, eh, como diría el refrán, el que más saliva pasa, más harina come, es decir, el que tiene más poder impone unas reglas y los otros simplemente hacen caso, ¿cierto? Para la agroecología ese tipo de cosas son importantes, es decir, para la agroecología sí es importante producir, producir de manera sostenible, corregir problemas del pasado, generar adaptación frente a problemas latentes, como tal vez el más importante, el tema del cambio climático, pero también es importante cerrar brechas económicas, sociales, y dentro del ámbito de las brechas sociales están pues justamente nociones que tienen que ver con temas como la inequidad, como la discriminación, eh, mucho de todo lo que tiene que ver con la perspectiva de derechos, entre otras, porque también la agroecología se basa en una noción de diversidad, ¿sí? Diversidad biológica, diversidad humana, diversidad de saberes. Entonces,
ese concepto es muy sofisticado. Y aquí entonces algunos me dicen, Camilo, pero tan complejo, yo lo único que quiero es sembrar unas maticas y no utilizar químicos y sembrar mis huertas en mi finquita pequeñita. Y está bien. Y lo que sucede es que eso que haces no deja de estar, no se aísla de todas las otras nociones que que he mencionado, ¿cierto? Eh, sí, es una manera. Eh, si somos audaces, decimos, pues, quisiéramos que pudieras ir mucho más allá, ¿no? Quisiéramos que de pronto no pensara solo en el autosostenimiento, sino que eventualmente pudieras proveer de bienes con esas características que dices, una huerta sin químicos, una huerta de productos saludables para darle alimento a otras personas que lo necesitan, ¿cierto? Eh, si vas a hacer ese ejercicio y vas a contratar una persona que te ayude, ¿con qué criterio lo vas a hacer? ¿Vas a contratar una persona reconociendo y dándole lugar a los derechos que esa persona tiene? ¿O te vas a plegar un poco a, no, como en el campo se paga un jornal barato, entonces yo pago muy barato el jornal porque eso es lo que hay, ¿cierto? Y entonces pues, empiezas a decir, bueno, o sea, hay maneras de hacer las cosas. Y incluso cuando miramos este enfoque y un poco miramos cómo, eh, por ejemplo, la forma tradicional, lo que es el agronegocio, no hablemos tanto de la forma tradicional porque dentro de lo tradicional puede haber un espectro más amplio, pero particularmente un poco el agronegocio entendido como las formas de producción agrícola de gran escala desarrolladas fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, entendidas como una agricultura de alta mecanización, de alto uso de insumos químicos, una agricultura que pues terminó degradando los suelos, terminó siendo no tan eficiente, generando unos impactos ambientales tremendos, que por fuerza de la naturaleza en mucho, pero también incluso de las mismas decisiones de consumo del mundo, está cambiando, pero no tan, no, digamos, no con mucha convicción ni tan aceleradamente como debiera. Pero pues algo está cambiando. Y una evidencia de eso es, por ejemplo, muchas de las prácticas que se usan para producir frutas para exportar a Europa, derivadas de los requerimientos que en Europa exigen para la entrada de productos de exportación, cuando tú las llevas, son prácticas agroecológicas. ¿Sí? Es decir, en la medida en que, por ejemplo, los países europeos particularmente empezaron a prohibir determinados insumos químicos, por cancerígenos, por daño al medio ambiente, por lo que fue, porque matan las abejas. Los mecanismos que se encontraron para sustituir esas prácticas fueron prácticas agroecológicas. Entonces, por ejemplo, mucho del frutal de exportación, aguacate, culupa, eh, limón Tahití, mucho, hoy por hoy está, no plenamente, pero está incorporando algunas prácticas más sostenibles en aras de cumplir con una norma, ¿sí? No es tanto la convicción ambiental, pero lo están haciendo. Uno diría, ojalá lo hicieran mejor, pero algo están avanzando en eso y en la perspectiva de la sostenibilidad del planeta, eso es muy importante. Bien, ahora, y cuando miramos esto un poco más detalladamente, y la agroecología eh, la analizamos, por ejemplo, ¿qué es una alternativa productiva? Claramente sí, es decir, hoy por hoy, con el conocimiento que hay, con la recuperación de saberes que venían de tiempo atrás, con la incorporación, por ejemplo, de técnicas asociadas a la biotecnología y a ese tipo de cosas,
Ya en la práctica hay muchos casos en donde se ha logrado que producir de manera ecológica, sostenible, sin hacerle daño al planeta, e incluso, por ejemplo, las nociones de agricultura regenerativa, es decir, aquella que no solo apuesta por producir con mínimo impacto, sino en una lógica de recuperar, han logrado en muchos casos ser tan productivas como los modelos de agronegocio de gran escala, digamos, con limitaciones, con este tipo de cosas. Entonces, digamos, es posible hoy por hoy producir lo que la humanidad necesita en las zonas rurales, o sea, producir en las zonas rurales lo que la humanidad necesita con mínimo daño e incluso recuperando el daño causado en el pasado a los ecosistemas. ¿Sí? Entonces, eso se ha demostrado vamos, hay casos puntuales. Ya lo otro es ver si eso financieramente es viable y es sostenible en el largo plazo, que es tal vez justamente parte de los retos. Pero hoy por hoy eso avanza bastante bien. ¿Dónde diría que las cosas de pronto no están tan fuertes? ¿Mm? Eh, Todavía la agroecología en muchos casos se entiende como un ejercicio de agricultores o de activistas ambientales o de algunos loquitos que allá hablan unos cuentos asociados a usar otro tipo de técnicas que no son, entre comillas, las más difundidas o las de común utilización. Eh, Todavía, por ejemplo, y lo vamos a ver, los usuarios o consumidores no parecen estar tan conectados con esto. Y todavía creo que hay como una noción en donde es como cada cual por su lado, o incluso muy en el sálvese quien pueda. Y en el caso del gobierno, pues, armemos algunas acciones de política o armemos eventos o organicemos algunas cosas sin que necesariamente eh, se logre justamente esa participación de múltiples actores. Y también justamente en el tema del cierre de brechas económicas y sociales, porque, y ahí hay un punto fuerte de, de crítica, y es que en determinado momento el hecho de tener una agricultura limpia, una agricultura que regenere, una agricultura ecológica, eh, termine o ha terminado convirtiéndose en un mecanismo que excluye, es decir, sí, producimos limpio, pero solo para aquel que puede pagarlo, eh, porque se hace costoso. Y en el otro lado, el hecho de que independiente de cómo se produzca, de cómo se trabaje o cómo se desarrollen las actividades agrícolas y las actividades en la ruralidad, pues seguimos teniendo eh, campesinos sumidos en la pobreza, seguimos teniendo, por ejemplo, entornos rurales donde no hay escuelas, entornos rurales donde no hay el acceso a Internet que permita estudiar, entornos rurales donde no hay sistemas de salud que atiendan las necesidades de las personas. Y pues particularmente, por ejemplo, hablar de seguridad y salud en el trabajo rural, eso es eh, supremamente extraño. ¿A quién le interesa o quién efectivamente está desarrollando algún eh, proyecto o iniciativa alrededor de eso? ¿No? Mucho menos un negocio, ¿no? Es decir, pues, para los que trabajan, por ejemplo, en esos temas de higiene y salud laboral, pues es mucho más rentable tratar de prestar servicios en las ciudades grandes donde están las empresas, en sectores como la construcción o financiero, cualquier sector que tenga muchos empleados trabajadores,
que pensar en cuáles pueden ser, por ejemplo, los problemas de salud laboral de un campesino. Entonces, ahí todavía hay exclusiones, ¿sí? Hay situaciones que no se atienden eh, y que justamente, bueno, no se atienden, pero son necesidades, es necesario atenderlas. ¿Sí? Y pues, digamos que centrándonos un poco ya y tratando de entender ese panorama y conectando las ideas, reiterando que justamente este es como un análisis que nosotros hacemos, seguramente hay otras miradas, sería muy bueno escuchar sus opiniones. Pero, ¿qué vamos observando? Por ejemplo, dentro de la perspectiva de lo que la agroecología y ya asociado a los retos que plantea la agroecología, entonces, por ejemplo, el hecho de brindar opciones productivas sostenibles desde la perspectiva ambiental, ¿cierto? Entonces, eh, preservar el agua es un mandato, pero pues los grandes agronegocios, distritos de riego, mecanismos a través de los cuales no necesariamente se preserva el agua, ni habla, por ejemplo, del uso de agroquímicos que son tóxicos, que típicamente terminan contaminando las fuentes de agua. Entonces, ahí hay una fortaleza que es innegable. Unas relaciones de costo-beneficio más eficientes, aunque con una salvedad. Yo ahorita decía que justamente uno de los riesgos que hay es que la agroecología, y pues particularmente sucede, ¿no? Entonces, productos que por tratar de producirlos de una manera limpia, pues se hacen muy caros. Entonces, pues, para tratar de mm, recuperar lo que implica el esfuerzo, la inversión y el trabajo de quien los cultiva, pues hay que venderlos carísimos. Entonces, terminamos un poco en la lógica de solo el que tiene mucho dinero puede comer un producto orgánico. No parece justo. Pero cuando se mira la noción del proyecto agroecológico con una perspectiva más sistémica, y empezamos a entender no solo el tema asociado específicamente un poco a lo que son materiales, insumos, abonos, plaguicidas o controles de plagas, sino que se trata de abordar un poco más amplio. Entonces, temas como la huella de carbono, ¿sí? Es decir, descrito de una manera entendible, nos referimos a la cantidad de kilómetros que viaja un producto o un insumo para llegar desde el origen hasta el destino, ¿cierto? Entonces hay cosas que se hacen irracionales, verbo y gracia, traer maíz desde los Estados Unidos o Canadá para alimentar los pollos o los cerdos que se crían en un territorio como Colombia. Incluso en una lógica que además es como traer maíz de allá para alimentar gallinas aquí y luego venderles huevos que están necesitando huevos allá. Uno dice, o sea, ¿cuántos miles de kilómetros viajan unos y otros productos para llegar a su destino? Hay cosas que consumen muchos recursos de ese tipo que podrían ser entendibles. Explico. Si en Francia o en Suecia o en Arabia quieren disfrutar de una gulupa, pues les toca llevarla desde Colombia o de Ecuador o de algún país tropical. Y uno diría, pues qué bueno que esos países y los habitantes de esos países puedan disfrutar del sabor de una fruta tropical. No, está bien, pero eso implica mover un material miles de kilómetros. Lo mismo aquí, ¿no? O sea, sí. No es que comamos todos los días jamón serrano, ¿no? Pensar en eso. ¿Eh? Pero si ocasionalmente alguna persona quisiera tener la posibilidad de degustar un jamón serrano, pues hay que traerlo a España. ¿Sí?
Un producto que por su concepción misma es producido en unas condiciones eh, que buscan un poco el equilibrio ecológico, ¿cierto? Entonces, digamos que hay un tema, pero cuando lo miramos ya más en la práctica y entonces en cualquiera de nuestros pueblos pequeños, ¿de dónde llega la leche que se consume en Zipacón? Y tú vas y miras y probablemente la leche que se consume en Zipacón fue leche que fue ordeñada a 500 kilómetros de distancia, puesta en una planta de pasteurización y empacada en unos empaques que ya no son tan sostenibles y llevada a unos consumidores allá. Y a 5 kilómetros hay alguien que tiene vacas y produce leche. Y uno dice, esto no tiene tanta racionalidad, ¿cierto? Entonces, ese tema de mover materiales por miles de kilómetros para atender necesidades. Cuando incorporamos esa mirada y empezamos a entender que justamente el actuar ecológico tiene que ver también con eso, las posibilidades de generar eficiencia son tremendas, son muchísimas. Entonces, ahí hay también justamente como una fortaleza. Y, productos con mejores propuestas de valor. Eso también es un tema de la lógica, como se ha estructurado los agronegocios, por ejemplo, de alimentos. Entonces, pues, ya no importan los sabores, ya no importan los aromas, ya no importan los colores de las frutas. No importa que sean capaces de aguantar en un barco un mes. Y resulta que justamente las prácticas agroecológicas lo que nos permiten es obtener esos productos que son una experiencia sensorial amable, maravillosa. Y eso tiene incidencia, es decir, probablemente si piensas en economías de escala y en producir montones, eh, no le prestas mucha atención, pero si eres una persona que tiene un restaurante y quiere ofrecer a los clientes de ese restaurante una experiencia de sabores, pues no le sirven las frutas tradicionales producidas en gran escala. Valora los sabores, valora los aromas, valora los atributos de los productos. Eh, y hay negocios que son incluso estrictos en el sentido. Ahora, por ejemplo, negocio como el cultivo de cannabis es 100% agroecológico, medicinal, fitoterapéutico, o sea, digamos, toda la noción asociada a la producción de cannabis es ecológica por definición. Entonces, ahí es donde justamente. Y también un tema que tiene que ver mucho con la complementariedad de actividades en las zonas rurales, la agricultura, el turismo, los servicios ambientales. Ir a una finca donde las actividades son ecológicas es un buen plan. Hay pajaritos, hay colores, hay zonas, hay riachuelos, hay bosque, en fin, hay una serie de activos ambientales que son valiosos. Ir a ver un cultivo de cientos de hectáreas de tierra cultivado de forma mecánica y con agroinsumos químicos, pues no es ningún plan. Ahí no hay, no, sí, ir y pararte y mirar montones de hectáreas, digamos, puede ser asombroso. O sea, lo he visto y sí me causa asombro ver, no sé, miles de hectáreas de maíz, una tras otra. Impresiona, pero divertido no es. Hacer turismo ahí, no se ve. En cambio, y nuestros países tropicales particularmente pues tienen una ventaja, pero también en otros entornos hay unas posibilidades muy interesantes. Justamente eso, un poco como cuando, y es seguro, ¿no? La otra es esa, ¿no? Que vas a ir a un gran cultivo donde
hoy están fumigando con glifosato o con alguno de estos venenos que vas a llevar turistas. No, no funciona. Ahora, del lado de las debilidades, entonces, ya, hay unos temas, y es que los que manejan el agronegocio, muchos de ellos no les interesa cambiar, y pues son poderes muy fuertes. O sea, hay muchos gráficos. O sea, alrededor de la alimentación mundial es manejada como por unas 20 multinacionales, Procter Gamble, Nestlé, Kraft, Cargill, o sea, son empresas multinacionales que manejan los grandes negocios de alimentos, los grandes negocios de insumos agrícolas, los grandes negocios de la transformación, y enfrentar eso no es nada sencillo. Eh, Hay también un tema, y es que mucho de la agroecología se ha pensado tradicionalmente mucho en el autoconsumo. Insisto, no es que esté mal. En algunas lógicas que terminan, como le mencionaba hace un momento, en esa exclusión, eh, en llegar a pequeños núcleos. Digamos, es lo que hay, es lo que se puede hacer, pero pues pensémoslo, por ejemplo, en la realidad de un territorio como el nuestro, en Colombia, pues en una zona como Bogotá hay 8 millones de personas que necesitan alimentación. En Medellín hay 5 millones, o sea, digamos. Eh, y esas personas necesitan también alternativas de alimentarse de forma saludable. Y un punto importante es que, pues, digamos, salirse del tema comida y pensar, por ejemplo, que la agroecología puede ser la fuente de materias primas para la construcción o fuente de las materias primas para la química, para la industria química o para la farmacéutica o para la cosmética. Entonces, eso todavía no siempre se ve tan claro y resulta que hay un montón de oportunidades. Lo que le decía hace un momento, los consumidores no siempre ven la propuesta de valor y pues también la amenaza o debilidad asociada a que la zona rural se está quedando despoblada. ¿Qué vemos un poco en la lógica de, de, de atender ese tipo de situaciones? Y es que pues es un poco lo que les mencionaba hace un momento, de cómo pues hay unos poderes, de cómo pues cambiar el chip de la gente también es parte del reto. Es decir, no basta con decir, yo cultivé mis tomates y son ecológicos, cómprenmelos. Si el consumidor no entiende qué es la diferencia, no va a entender, aún si son baratos, no va a entender por qué debería comprar unos tomates que sean producidos de manera ecológica frente a unos tomates que probablemente no lo son, ¿cierto? Y pues además va a tener la publicidad que le dice es compra la pasta de tomate o compra la salsa de tomate, no compres el tomate fresco. Y el productor agroecológico típicamente se queda en justamente productos en fresco o algunos procesados muy básicos. Pero por ejemplo llegar a productos que sí, la vida de la ciudad, de nuevo, ¿cierto? Las multinacionales crearon las salsas de tomate, crearon las mermeladas, crearon, bueno, no las crearon justamente, transformaron las mermeladas que eran un tema ancestral tradicional, pero lo convirtieron en unas economías de escala que permiten que puedas comprar una mermelada en un supermercado. Entonces, como eso está y existe, pues si a ese consumidor no le ofreces una alternativa, una noción de por qué debería cambiar sus hábitos, pues probablemente no lo va a hacer nunca. Bueno, y un tema clave es que, por ejemplo, en el tema de la población rural también hay un reto fregadísimo, y es que, pues muchos dicen que les gusta el campo, que qué maravilla el campo, que qué chévere vivir en el campo, pero cuando les dicen que hay que coger un asadón y empezar a limpiar o empezar a hacer el trabajo, eh, así sea ponerle comida a unas gallinas y resulta que las gallinas lo picotean, entonces el trabajo del campo deja de ser divertido. El trabajo del campo ha sido rudo, no debiera ser así. Hay mucho trabajo asociado también y es como esos retos duros.
en términos de, por ejemplo, desarrollar tecnologías para que el trabajo del campo deje de ser un quebradero de lomo. Pero hay que avanzar allá. Sin embargo, hay cosas que, pues cuando ustedes vean cualquier actividad agrícola, recoger naranjas en España o recoger uvas en una vendimia en Italia o en Portugal, o recoger mandarinas en una cosecha en Colombia, o recoger café, como hacemos nuestro café para que sea el mejor del mundo, es duro. Es un trabajo y alguien debe hacerlo. Y no hay necesariamente temas que las máquinas resuelvan, por lo menos todavía no. Entonces, hay unos otros también complicados. Y bueno, eh, como nosotros venimos del mundo de las startups, del emprendimiento y ese tipo de cosas, entonces hemos tratado también de construir un paralelo y decir, venga, ¿qué hemos hecho? Y de hecho, por ahí hemos escrito algunos blogs como en los dos mundos, es decir, qué del mundo rural le podría enseñar a los emprendedores digitales, pero también cómo eso del emprendimiento digital pudiera nutrir la agricultura y la agroecología? Y hay algunas prácticas que vemos que son muy interesantes en la lógica justamente de avanzar y de afrontar esos retos esas barreras de entrada, por ejemplo, que les mencionaba hace un momento. Uno es el tema del acceso libre a la tecnología, es decir, eh, en el software ligero, es decir, ¿cómo enfrentas a un gigante como Microsoft? Pues lo enfrentas, por ejemplo, creando un navegador como Mozilla, que es de acceso libre y creado por una comunidad. O un software como LibreOffice, OpenOffice, que es de acceso libre, cero costo, y ha sido creado por activistas, ¿sí? Por gente cacharrera que sabe del tema, pero que al final. Entonces, ¿por qué? Porque si tú, empresario pequeñito, dices, voy a montar un producto que le haga competencia al Microsoft Excel, estás perdido. No, no tienes cómo entrar en ese mercado y no tienes cómo competirle al Microsoft Excel a menos de que seas una multinacional tan grande como Microsoft, que puede ser Google con su Google Suite Drive, ¿sí? Pero el resto no. Entonces, el acceso libre a la tecnología es un tema que justamente desde el mundo digital hay que mirar cómo, por ejemplo, puede adaptarse a la agroecología. Modelos de negocio diferentes, que también es un tema que pues muchas veces entendemos eh, los negocios de la agricultura, de la agroecología, como solo hay una forma y es, yo te entrego una libra de café y tú me das dinero, yo te entrego una libra de tomates y tú me das dinero. Un esquema transaccional. Pero hay muchos otros. Hay suscripciones, membresías, en fin, digamos, incluso probablemente hay cosas que todavía hay que crear y desarrollar. Justamente el emprendimiento digital también lo hizo. ¿Sí? Pasamos de pagar, o cuando se pagaban grandes, las empresas pagaban grandes costos de licencias de software, eh, ahora pagan membresías mensuales por una aplicación. La masificación es el camino a bajarle el costo a, a la tecnología y permitir el acceso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahorita hablábamos eh, se necesita mucha mecanización, pero si, por ejemplo, la lógica de producir herramientas mecánicas para hacer el trabajo del campo más llevadero se limita a que una persona en su fábrica puede solo hacer 2 o 3 productos en el mes y salen costosísimos, pues nunca va a llegar. ¿Sí? El mundo digital que hizo, puso los computadores baratísimos, y le bajó el costo a eso y masificó para efectos de que la gente pudiera usar las herramientas. La educación virtual, lo mismo, ¿sí? Con todas las observaciones que pueda tener, pero el acceso al conocimiento que permite justamente el hecho de tener conectividad. Y en muchas zonas rurales ya tenemos, no es el ideal, pero la gente tiene internet, tiene WhatsApp, tiene algunas herramientas que le permitían eh,
tiene YouTube y ven videos. La gran pregunta es si tienen contenidos que les nutran o les alimentan o les construyan un aprendizaje o contenidos que por el contrario no les aportan. Las comunidades de práctica, es decir, esos grupos de personas que se juntan para, entre comillas, echar globos, pero que de esas discusiones van construyéndose nuevas soluciones o se van difundiendo aprendizajes. Temas asociados como al outsourcing, a la especialización, es decir, un poco cómo podemos desarrollar proveedurías de servicios que atiendan necesidades puntuales. Me explico. Si un campesino no tiene dinero para comprar un gran tractor o una maquinaria, la pregunta es, venga, ¿no será que puede haber un mecanismo de arriendo, de costo por uso, en fin, digamos unos mecanismos distintos al hecho de que alguien tenga que empeñar un riñón para poder adquirir una maquinaria agrícola, ¿sí? Pues, y ahí hay mucho trabajo asociado a eso. Eso se lo inventaron, pues, en muchas industrias, pero particularmente, o sea, las grandes empresas de software o de tecnología o de negocios usan computadores, pero no son dueñas de los computadores. Pagan un outsourcing para que les tengan los computadores que necesitan. Y un elemento sustancial: capital de riesgo, capital semilla, el fondeo comunitario, el crowdfunding, el crowdsourcing, que es el conocimiento aportado por comunidades, una acción colectiva que permite financiar y sobre todo atacar un problema estructural que es el riesgo. Es decir, en el mundo digital, 9 de cada 10 empresas que se crean fallan. Y fallan perdiendo plata, muchas veces plata en serio. Y uno dirá, ¿y cómo se...? Ah, bueno, es que la que logra sobrevivir normalmente llega a ser muy rentable, pero además hay esa cultura de apostarle al riesgo y de superar el riesgo con inversión. Es decir, si, si ven la película Red Social de Facebook, se entiende muy claramente, es decir, un poco cómo los mecanismos a través de los cuales una cosa que no se tenía claro cómo iba a generar dinero, pero consiguió financiación porque lo que logró fue captar muchos usuarios que estaban conectados como con un concepto ya. Y eso es parte justamente del ejercicio del mundo digital, que si hoy me preguntan, no la tengo 100% clara cómo se puede hacer en agroecología, pero lo que sí tengo claro es que ahí hay una vía para adaptar y crear nuevas soluciones que permitan escalar. Es decir, porque parte del gran reto de la agroecología es que deje de ser, y escúcheme, no lo digo peyorativamente, pero sí, muchas veces la gente lo ve así como unos loquitos allá tratando de cambiar el mundo, a que se vuelva un fenómeno de masas. ¿Sí? Es decir, que se vuelva un, el modo, si se quiere, predominante de producción de bienes y servicios en las zonas rurales para atender necesidades como la alimentación, como la salud, como la recreación, como la generación de bienestar de diversas maneras, lo que mencionábamos ahora, los insumos para la industria, materiales para la construcción, muchísimas posibilidades hay. ¿Y cómo lo vemos en la práctica? Entonces, nuestra teoría del cambio, lo que estamos planteando es que si tú le dices a alguien, oye, cómprame este producto que es ecológico, entras en una posición, en la administración se entiende como el poder de negociación de los compradores, el poder de negociación de los proveedores, ¿cierto? Entonces, es una tensión en donde, por ejemplo, en estos días hay demasiada papa saliendo en cosecha y entonces el precio de la papa está por debajo. Pues tú llegas allá donde un consumidor, no, cómpreme la papa ecológica, no, pues yo voy a comprar la papa ecológica que está costosa, si allá en la plaza de mercado la papa está casi regalada.
O el arroz que acabamos de pasar en Colombia por un conflicto asociado al cultivo del arroz. ¿Sí? Entonces, ahí, en ese juego siempre va a ganar el que tenga más plata. Los grandes conglomerados, los que se han sido dueños del negocio, los oligopolios. Pero si muchas personas fueran dueñas de fincas, de negocios, es decir, que las personas no sintieran que están comprándole a otros, sino que están adquiriendo los productos y servicios de su propio negocio, ¿eso cambiaría el panorama? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Si a ti te dicen, oye, no, mira, es que eh, eres codueño de una finca cafetera y este año la finca generó 1.000 libras de café y necesitamos venderlas, pues tú como codueño empiezas a decirle a tus amigos, oye, ¿sabes qué? Es que de la finca tenemos cafecito, te ofrezco cafecito. Y empieza a moverse el tema ya no como consumidor, sino también como vendedor de los productos de los cuales eres socio, eres parte, ¿cierto? Entonces empieza a jugarse ahí un tema en donde la motivación asociada a, a la perspectiva de ser más sostenible no está solo justamente en eso, es decir, no promovemos la agroecología porque queremos salvar el planeta o no únicamente porque queremos, sí, queremos salvar el planeta y estamos convencidos de eso y hacemos las cosas bien para que lo que hacemos como proyectos agroecológicos sea muy sostenible. Pero también lo hacemos porque es un negocio en el cual tenemos un interés de que el negocio funcione. Entonces, y es legítimo. Eso cambia. ¿Sí? Si eventualmente muchas personas financian esos proyectos y esa persona no solo aporta capital, sino que es ingeniero de sistemas, ingeniero electrónico, experto en negocios, es biólogo, es químico, eh, bueno, hablo de las ciencias duras, pero también podría ser eh, una persona de las ciencias sociales, experto en resolución de conflictos, es educador, en fin, es una persona que no solo ve el mundo, digamos que no solo ve su inversión en la lógica de decir yo pongo unos pesos para ganar una plata, sino que yo me hago parte de eso, de ese proyecto y además puedo aportar desde lo que es mi saber hacer, el conocimiento. Entonces también empezamos ahí eventualmente a solventar unos temas asociados a cómo resolvemos problemas que requieren, por ejemplo, tecnología o nuevo conocimiento. Pues, y pues finalmente entender que ese poder de las comunidades transforma conocimiento en valor y por definición la agroecología es colectiva, ¿cierto? Entonces, un poco este es el panorama, entender un poco que producir de manera ecológica, producir de manera sostenible, ya está demostrado que es posible. Parte del reto que nosotros vemos es lograr pasar de las anécdotas a las acciones sistemáticas. Es decir, un poco pasar de un campesino en tal pueblo está produciendo de manera ecológica. Muy bien. A poder decir, como ya sucede, por ejemplo, en Alemania, hay un supermercado con un local de 200, 300, 500 metros cuadrados, en donde todos los productos que ven son ecológicos. Y encuentras chocolates, alimentos, cosméticos, cepillos de dientes, cremas dentales, champús, ropa, confecciones, montones de cosas que han sido generadas o construidas o creadas o puestas al alcance de un consumidor en una ciudad con un criterio ecológico. Entonces, y eso, volvemos a lo mismo, son culturas distintas, pero claramente se puede desarrollar y hay un espacio gigantesco para hacer, ¿cierto? Entonces, esa era un poco
la noción, los conceptos que involucran esta primera sesión, nuestra próxima sesión dentro de una semana, pero me gustaría conocer tus comentarios, sus impresiones, si hay alguna experiencia, de dónde se conectan. Bienvenido. Bueno, creo que nadie participó, así que participaré yo. Dayana, ¿cómo estás, Dayana? Muy bien, muchas gracias. ¿Desde Me dónde? conecto desde Huasca, Cundinamarca. Huasca. Fresas. Está lloviendo. Sí, aquí se produce mucho lo que es las fresas, los arándanos, las flores, en general, rosas claveles, más sin embargo, bueno, y la leche. Más sin embargo, Vale. mi producción es caprina. Ah, cabras. Quesos de Tenemos cabra. cabras, estamos innovando, principalmente pues renovando la asociación de Azucapri Huasca y pues fomentando también como mucho, haciéndole mucho empuje. Yo soy médica veterinaria zootecnista No, y pues el- estoy más enfocada en cabras y en ovino caprino en general. Pertenezco a la cadena, estoy en la junta directiva de la cadena productiva de Cundinamarca y pues sigo buscando así como apoyos y como expandiéndonos más, queriendo conocer más como de más grupos, con quienes contamos, quienes existen. Esta charla me la compartió un amigo, me dijo, mira, aquí están hablando de proyectos, de innovación, de pronto te interesa. Yo dije, me vamos a mirarla, la verdad me pareció muy buena. No alcancé a conectarme a tiempo, estaba un poquito malo el clima por las lluvias, pero sí está muy chévere, está muy, muy interesante. Chévere. Chévere, Dayana, y bueno, pues, bienvenida. No sé si estás. Ay, bueno, aprovecho. Nosotros en el portal de Regreso al Campo, porque si probablemente te compartieron el enlace, no te he registrado, entonces la invitación para todos los que accedan a este material se registren en el portal de Regreso al Campo, porque pues lo que hacemos aquí es como el punto de encuentro, pero ¿qué hacemos nosotros típicamente? Revisamos, por ejemplo, páginas de convocatorias de proyectos, sistematizamos la información y se las colocamos a todos los suscriptores, que en este momento van alrededor de 150, en un mensaje de correo electrónico, ¿cierto? Entonces, a esta oportunidad, ¿a quién le sirve y cuál es el plazo, por ejemplo, de postulación? Entonces, pues son ese tipo de cosas que hacemos y pues, el mecanismo sí es el portal eh, por una razón. Alguien me decía, ¿y por qué tengo que dar mi correo electrónico? Y bueno, lo que pasa es que pues pudiéramos tenerlos, por ejemplo, por WhatsApp, pero la gente o cambia de número o también, digamos, por ejemplo, todos los temas que se presentan ahorita y con el WhatsApp y con ese tipo de cosas, pues. El Facebook, pues la misma cosa, ¿cierto? El Facebook, pues hay contenido de todo, ¿viste? Pero tener la comunidad conectada y que además podamos saber que Dayana está en Huasca, Cundinamarca, que está conectada con los capítulos. Entonces yo ya empiezo a construirme una noción de que si ves ese negocio de las cabras, ¿cómo será? ¿Será que sí es buen negocio? Entonces yo le voy a preguntar a Dayana. ¿Lo diré yo o lo puede decir alguien de esa comunidad que vamos construyendo? Y ahí es donde empezamos a construir esos lazos y a fortalecer justamente esas iniciativas, ¿cierto? Entonces, el Facebook es muy chévere, es muy ágil, pero no sirve para eso. El WhatsApp es muy bueno para que unas comunicaciones ágiles, pero ya digamos, eh, grupos específicos en donde puedas construir temas puntuales, el WhatsApp es inmanejable porque la gente empieza a mandarte ahí que la cadena, que Petro, que Uribe, que el otro, que no sé qué, Pues, sin mamá. cosas, En digamos, cambio, si dentro de nuestra plataforma se encuentran 4 o 5 personas que quieren trabajar el tema, tú mismo te registras, y porque eso es la funcionalidad, la tiene la plataforma, creas un grupo de cría de el negocio de la producción ovina caprina. Lo puedes crear y ya la gente se irá sumando y diciendo, ah, tan chévere, yo quiero entrar a eso. ¿Cierto? Y alguien que de pronto quiere invertir dice, ve, ¿y como cuánto se necesita para montar un nato caprino? ¿Sí? ¿Cómo podemos movernos, por ejemplo, ahí? Entonces, esa es una de las posibilidades que justamente tenemos para que, y como muy bien aquí nuestra compañera de Zipacón compartió el enlace de regreso al campo. Listo, muchas gracias, Daniel.
No sé si hay alguien más. Muchas gracias, José. Pues digamos que lo nuestro en Paisanas no es, digamos, el tema agroecológico directamente, pero sí la inclusión y la innovación social. Entonces, habitando este territorio, digamos, vemos que hay como muchas oportunidades en términos de ecoturismo, en términos de desarrollo de cultivos limpios, agroecológicos, como tú bien ya lo explicaste al comienzo. Y también, y esta es la parte que más me interesa, hay muchas emprendedoras mujeres que están haciendo transformación de productos, pero han tenido muchas barreras en términos de comercialización. Por eso me llamó la atención, me agrada que creo que tú eres muy cercano a Eduard Ramírez de PS4, ex compañero mío de Brigada Digital. Entonces estoy aquí como para escuchar y aprender si hay cosas que le puedan servir a las chicas, porque uno de los pilares de Paisanas es el empoderamiento femenino, y lo que hemos notado es que las mujeres y cuidadoras sí requieren más oportunidades para tener una economía propia, ¿no? Digamos que eso tiene que ver con, pues, tener su propio dinero, eso también va a contrarrestar temas de pobreza, que hay pobreza, temas de violencia intrafamiliar, etcétera. Cuando una mujer puede tener sus finanzas organizadas, eso le permite mejorar no solamente su vida, sino la de sus hijos e inclusive las de la comunidad. Hay un proverbio, creo que es africano, que dice, y no quiero ser excluyente con lo que voy a decir, pero lo he comprobado: educa a un hombre y educarás a un individuo, educa a una mujer y educarás a una comunidad. Entonces, digamos que estoy en clave de escucha, pero también como activista social digital. Chéverísimo, chéverísimo, y muchas gracias. Claro, sí, nosotros, incluso yo participo en algunas actividades de Brigada Digital en su momento, en algún encuentro. Total, estamos ahí conectados, sabemos y volvemos un poco al mismo. Ahora que en el tema de educación financiera y todo ese tipo de cosas, pues de nuevo, ¿no? Eso ojalá también nos pueda ayudar mucho a los que somos desordenados con las finanzas o que no somos tan juiciosos con las finanzas. Porque creo que pero efectivamente, claro, hay algunos temas que son muy sensibles. No sé si hay, por ejemplo, compañeros de otros países en este momento, pero seguramente este video lo van a ver en otros países. Pero, por ejemplo, la realidad de un país como Colombia, que ha sido afectado por la violencia y que una de las secuelas de esa violencia es un montón de hogares rurales en donde, pues, finalmente las mujeres terminaron siendo cabeza de hogar por esas circunstancias de la violencia, entre otros factores, porque hay otros más. No es un problema frente al cual simplemente podamos decir, ah, no, sí, pues esa es la realidad que nos tocó, sino que hay que actuar y hay que pensar cómo justamente desarrollamos mecanismos o instrumentos para que esa equidad tenga un significado práctico, ¿cierto? Es decir, no solo sea eh, un propósito loable, sino que a la final en la práctica, como tú dices, las mujeres que pueden desarrollar algunas actividades y puedan desarrollar sus negocios, pero que también conecto mucho con lo que mencionaste, y es decir, hay cosas que ellas saben hacer, pero hay cosas que ellas no saben hacer, y es donde entramos a mirar cómo justamente quienes tienen ese saber distinto pueden contribuir. La comercialización es uno de esos puntos duros, críticos, donde hay mucho por hacer, pero también, y lo tengo bastante claro, que es que el conocimiento está para hacerlo, ¿sí? Y es más bien un poco conectar a quien tienen la necesidad con quien tiene ese saber, y es parte del propósito. Bueno, nos extendimos un poquito ahí en el debut. Normalmente trato de ser muy juicioso con el horario, pero bueno, valía la pena. Muchísimas gracias. O no sé si hay alguien más que quiera compartir algún comentario, bienvenido. Y si no, pues dejamos aquí y nos vemos el
dentro de 8 días para la próxima sesión. Ay, perdón, creo que tengo un error aquí porque puse lunes 5 de agosto. Permítame, yo reviso inmediatamente porque es... 4, sí, lunes No, 4. no, sería martes 5 de agosto. Ah, ok, martes. Sí. Igual tú lo mandas, eso a mí me llegó tanto por correo como por WhatsApp. Entonces, buenísimo, el recordatorio es espectacular. Listo, listo. Bueno, muchísimas gracias, muy amables y bienvenidos siempre a este espacio. Inviten a los que quieran invitar, pero que ojalá también se registren en el portal, porque digamos que volvemos al tema. Nos ayuda mucho es que estemos construyendo comunidad desde un principio. Muchísimas gracias. Y Sí, mapeados, eso es sí, sí, fundamental. sí, sí, porque empezamos ahí a ubicar territorialmente, por afinidades, por saberes, por negocios, por intereses, por perfiles. Tenemos muchas cosas en donde podemos. Voy a invitar a varias emprendedoras de nuevo. Muchas gracias a ti por tu disposición y a todos los compañeros que se conectaron. Muy chévere, me gustó mucho y de verdad agradezco este sentido de construcción de comunidad. Un abrazo a todos. Gracias, María. Y bueno, gracias a todos los demás, muy amables.